Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para ampliar el vídeo anterior de Planifica la temporada. En el anterior vídeo estuvimos viendo diferentes métodos o formas para contabilizar el volumen o la intensidad del entrenamiento. Ya estuvimos viendo que lo podíamos hacer por horas o por kilómetros, pero que si hacíamos diferentes deportes o diferentes actividades, lo mejor era siempre contabilizar el tiempo, es decir, para tener un volumen del entrenamiento en horas, minutos, y así podíamos tener cuánto tiempo habíamos estado entrenando y de ese tiempo cuánto volumen o cuánto tiempo había sido intenso. De este modo, cuando teníamos diferentes microciclos o mesociclos, debíamos de ir variando tanto el volumen como la intensidad de un microciclo a otro para que sea de ajuste, de impacto, etc. Hoy vamos a ampliar este vídeo, pero con algunas funciones que nos dan tanto Garmin, Strava, Training Peaks o Polar. Yo las que más suelo utilizar suelen ser tanto Garmin como Strava. Dicen datos muy parecidos y a lo mejor para según qué cosas es mejor mirar unas u otras. Yo normalmente en el calendario de Garmin ahí contabilizo siempre pues el tiempo, es decir, yo miro el calendario, pinches en calendario, te sale todo el mes y puedes ver las últimas 4 o 5 semanas dependiendo del mes y te dice el tiempo de entrenamiento y los kilómetros. Entonces tú puedes ver si el volumen de entrenamiento va subiendo, va bajando, o si no, también en Garmin puedes sacar mediante los informes un resumen de todo tu año deportivo, de todos los últimos 2 meses, 3 meses, 5 semanas, 6 semanas, y ver cómo está distribuyendo tanto las intensidades como la carga de todas las semanas. Entonces, si aprendemos a manejar el Garmin desde la aplicación del ordenador, es muy útil, es decir, al final lo que yo os dije de hacer un Excel, os lo está haciendo automáticamente y sin hacer nada el Garmin. Es cierto que muchos solo utilizamos el Garmin o el GPS o en el reloj o en la aplicación del móvil, pero si nos metemos en el ordenador o en el PC, tenemos muchas funciones que eso de que os explicaba del Excel os lo está haciendo automático. Es decir, tú te metes en el Garmin Connect en la página web, sacas tu informe mensual de los 2 meses o de todo el año y tienes semana a semana, mes a mes, o es decir, como tú quieras, todo el volumen del entrenamiento. Incluso te puede hacer luego diferentes tipos de gráficas que las puedes utilizar. El Strava te lo hace parecido, es decir, siempre que subimos entrenamientos al Strava lo memoriza todo. Y luego en el Strava nos sale una gráfica con barras que sería el volumen del entrenamiento. Yo ahí solo le vería a veces una pega, y es que cuando hacemos bici y correr, el volumen del entrenamiento, si lo pones en kilómetros, engaña un poco, porque aunque metas un entrenamiento o 2 de bici, las gráficas varían demasiado. Pero si lo consigues meter por tiempo o por horas, pero en fin, de todo esto ya lo miraremos más adelante. Sobre todo lo que quería mirar hoy era unos datos que nos daba, ahora que está haciendo sobre todo bici, el Garmin. Era el TSS y el IF. Estos dos datos que nos los dan normalmente los GPS cuando entrenamos por vatios, incluso el TSS nos lo da a veces el Strava como carga de entrenamiento, también nos lo da el Swift. Son valores que nos miden la carga del entrenamiento siempre en función de nuestro test que hayamos hecho con la bici. Es decir, si tú haces un test de 20 minutos, el test FTP, él ya tiene los datos suficientes para luego decirte si una actividad ha sido muy intensa o poco intensa. Es decir, normalmente en Garmin hay diferentes funciones. 2 serían estas, pero también tenemos el Training Effect. El Training Effect en el Garmin muchas veces me habéis preguntado qué es, y cuando tú terminas un entrenamiento te suele decir entrenamiento de base, entrenamiento de mantenimiento, entrenamiento de recuperación o estado del entrenamiento. Y luego también en los modelos más avanzados ya te suele decir si ese entrenamiento te está mejorando la capacidad aeróbica o la anaeróbica, es decir, nos dice si ese entrenamiento estamos mejorando la resistencia, el V2+, o el objetivo del entrenamiento, si lo estamos cumpliendo o no.
Todo esto, como son muchos datos para un simple vídeo, lo podremos ampliar poquito a poco conforme avancen los vídeos, o haremos una serie de vídeos exclusivamente del reloj para entender todos los datos que nos dan. En el vídeo de hoy, ¿qué quiere decir el TSS? Para que lo entendáis, lo he puesto con un ejemplo. Yo hago 3 entrenamientos. Uno sería 1 hora al 100% del test FTP y me daría un valor de 100. Luego hago 3 horas al 75% y me da un valor de 169. Y hago 5 horas al 50% y me da un valor de 125. Esto podrían ser 3 entrenamientos de un ciclista diferente. Y nosotros queremos saber qué entrenamiento de los 3 ha tenido un mayor impacto o una mayor carga en el organismo. Pues en función del test FTP podríamos ver que entre una salida de 3 y de 5 horas, aunque a pesar de que esta es más larga, para el organismo tiene más repercusión una salida de 3 horas al 75% que una de 5 al 50%. Es decir, estos datos que nos da, ¿para qué sirven? Pues compara actividades que tienen un volumen diferente y una intensidad diferente. Es decir, aquí podemos ver que las intensidades son diferentes en los 3 casos, el volumen del entrenamiento es diferente en los 3 casos, y ¿cómo lo comparamos? Pues con los TSS podemos ver si los entrenamientos son más o menos intensos en función de la actividad. ¿Para qué me sirve a mí esto? Pues yo, por ejemplo, acabo de hacer ahora el reto del Everesting y fueron 12 horas. Si yo lo quiero, hay 10 horas y media. Si yo lo quiero comparar, por ejemplo, con el reto que hice de Madrid-Valencia, pues tendría 2 TSS diferentes. Y puedo decir que el reto del Virtual Everesting ha sido más intenso en este caso que el de Madrid-Valencia en bici. ¿Por qué? Pues ahí habrá diferentes factores, el estado de forma, la climatología, en fin, son cosas, pero nos permite valorar diferentes tipos de entrenamiento. Aquí he puesto 3 que son completamente diferentes, uno de 1 hora, uno de 3 y uno de 5, pero igualmente podríamos poner un entrenamiento de interválico, uno de series, un rodaje vivo, y siempre nos va a dar el dato del TSS esto. ¿Qué significan estos números? Pues esos números que luego en los Garmin nos va a indicar el tiempo de recuperación de cada sesión. Es decir, si nos da un valor de 150 será una recuperación de 12 horas, de 150 a 300 de un día, de 300 a 450 2 o 3 días, y más de 450 más de 3 días. Es decir, a mí, por ejemplo, del Everesting me dio un valor de 600, pues serán 4 días de recuperación. En cambio, si hago un rodaje suave, pues a lo mejor me lo da de 80 a 60 y el tiempo de recuperación es de 12 horas o menos. Todo esto nos sirve si utilizamos los entrenamientos en bici para guiar nuestro estado de forma. Es decir, nosotros siempre tenemos que aplicar, cuando expliqué en el vídeo de la gráfica de supercompensación, tenemos un nivel de forma inicial, aplicamos una carga y bajamos. Cuando estamos recuperados, luego se produce la supercompensación y aquí en la meseta es donde tenemos que aplicar la segunda carga. Todo eso, ¿cómo lo podemos ajustar? Pues ajustando también los días de recuperación. Aquí normalmente, más que fijaros en los TSS, es importante que más o menos siempre hagáis caso al tiempo de recuperación de los relojes. Es decir, al final los GPS saben, por ejemplo, todas las cosas que estamos haciendo durante el día, más si lo lleváis. A mí, por ejemplo, me marcaba 4 días de recuperación del Virtual Everesting. Fue el sábado, y ahora mismo me marcaba ya 10 horas, es decir, me ha quitado 12-15 horas de recuperación. ¿Pero por qué? Porque estos 3 días solo he hecho entrenamientos muy suaves, encima he podido dormir 8-9 horas, me estoy alimentando más o menos bien, tengo pocos niveles de estrés y entonces el tiempo de recuperación te lo baja. Si tú haces el Virtual Everesting y luego sigues entrenando a tope, normalmente en vez de bajarme el tiempo de recuperación me lo va a aumentar. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está recuperado. Es decir, lo más importante, después de hacer un esfuerzo muy intenso, el objetivo debería de ser volver
a recuperar para estar al 100% y volver a entrenar a tope. Es decir, muchas veces una de las cosas más difíciles o que más nos cuesta aceptar a los corredores o a los deportistas es aceptar los valores que nos dice el reloj. Es decir, si tú llevas una cinta de pecho y llevas el reloj todo el día y más o menos te está monitorizando y te controla todo, yo por ejemplo con el último Fenix 6 te cuenta hasta las respiraciones, es decir, cuántas veces has respirado, cómo va la aceleración, el ritmo y todo. Ese tipo de cosas son cosas que al final el reloj sabe exactamente cómo estás mediante estudios, fórmulas, y yo estoy seguro y convencido, y normalmente siempre le hago caso para intentar aplicar la siguiente carga cuando estoy intentando, pues eso, ya la supercompensación. Por eso es muy importante, y un error que muchas veces lo hablo con mis atletas, es que yo me encuentro bien, pero el Garmin me dice 2, 3 días, 4 días de recuperación. Si estás 4 días de recuperación es porque has hecho un entrenamiento muy intenso, a lo mejor tú te pensabas que estabas mejor y no has salido, pero de normal tú tienes que tener siempre eso, tener en cuenta los datos que te dice el reloj. Luego, cambiando un poco de tema, también tenemos el IF, que sería el factor de intensidad. Iría relacionado al TSS, y este viene muy bien sobre todo cuando hacemos entrenamientos de series, intervalos, es decir, aquí también en función del test FTP nos va a decir si un entrenamiento está siendo superior o inferior a nuestro máximo. Es decir, si hacemos una salida en la que vamos a tope, la repetimos a los 2 meses, según el factor de intensidad podemos saber si nuestro test FTP ha mejorado o ha bajado. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo típico que hacía yo de decir, pues mira, tú haces una ruta, la repites al mes o la repites a los 2 meses y ves si has mejorado el ritmo o las pulsaciones, pues simplemente sin tú hacer un test puedes saber si estás mejor o peor de forma. Pues eso más o menos es lo que te hace el IF, pero en todos los entrenamientos. Es decir, tú siempre que haces un entrenamiento, él te lo va a calcular mediante unas fórmulas, que de esto también podremos hacer un vídeo más adelante, y son datos muy interesantes. Si tú te das cuenta de que tu IF siempre va bajando, va bajando, va bajando, pues al final es que no va la cosa bien. Si sale un 1 es que estás más o menos igual, y si está por encima pues es que has mejorado. Es decir, pero todo esto lo tenía preparado también con un ejemplo, pero lo explicaremos en un próximo vídeo. Y luego ya por último, ¿cómo podíamos cuantificar la carga? Mediante gráficos. Es decir, normalmente el otro día un chico me decía, ¿pero puedo contabilizar las pulsaciones para el tema de intensidad? Y la respuesta es sí. Pero si tú quieres cuantificar el entrenamiento, si ha sido intenso o suave, mediante las gráficas o las pulsaciones, te tienes que guiar en lo siguiente. Cuando tú terminas un entrenamiento, te salen las 4 o 5 barritas si son de pulsaciones o 7 barritas si son de vatios. Lo que tienes que mirar son las barritas de entrenamiento intenso. Es decir, normalmente esta primera sería la de calentamiento, esta la de entrenamiento aeróbico y esta aeróbico bajo o empezaríamos en la zona media. Si tú quieres medirte la intensidad mediante cuánto tiempo has estado entrenando en zonas altas, lo que deberías de calcular sería sumarte el tiempo que has estado en las 2 zonas más altas. Es decir, tú cuando miras los datos del reloj puedes mirar tiempo en zonas, dependiendo del modelo del reloj. Pues tú calculas qué tiempo, cuánto tiempo has estado trabajando a una intensidad alta. Y eso sería la intensidad de ese entrenamiento. Si tú a la semana siguiente quieres hacer un entrenamiento más intenso, lo que tendrías que intentar hacer es estar más tiempo que la semana anterior en esa zona. Por ejemplo, si tú has hecho 3x2000 a 8 minutos, pues habrías estado 24 minutos en la zona alta. Si la semana siguiente quieres estar un poquito más, pues puedes hacer 3x2500 y entonces en vez de tener 24 minutos en la zona alta tendrías 30. ¿Qué hemos conseguido con eso? Que respecto de un mesociclo al siguiente hemos aumentado la carga pues un 20, 25, 15% dependiendo del entrenamiento. Todo esto gracias a los gráficos.
Con todo esto también hay que añadir que el Strava y TrainingPeaks tienen unas gráficas que al principio pueden parecer muy liosas, que nos están midiendo el estado de forma, el nivel del entrenamiento y de fatiga. Es decir, esas gráficas las podremos explicar también más adelante, pero son gráficas súper sencillas donde tú tienes siempre tu nivel de forma. Según el reloj, el Strava o el TrainingPeaks, ellos evalúan tu estado de forma, tu estado de fatiga y tu nivel de entrenamiento. Es decir, con esas tres variables, si tú por ejemplo tienes un nivel de forma constante pero mucha fatiga, si tú la fatiga o le quitas fatiga, normalmente el estado de entrenamiento o de forma física suele subir, pero también puede ser que estés muy cargado. Pero todo eso son funciones que si queréis más adelante podéis ir investigando, dejadme comentarios aquí abajo y lo iremos viendo. Como veis, a la hora de planificar la temporada hay muchas más cosas que simplemente medir las horas o el tiempo, los kilómetros, pero en un principio yo en esta serie de vídeos me voy a quedar con lo más básico para que tanto la persona que empieza como la que lleve ya unos años corriendo se pueda planificar la temporada. Todo esto lo podemos planificar o desarrollar un poquito más adelante, poquito a poco, mediante las diferentes vídeos, pero simplemente era eso para que entendáis que al final el tema de cuantificar la carga de entrenamiento es muy complicado y siempre tiene que tener un toque personal. Es decir, al final los GPS y la tecnología ahora nos ayuda mucho, pero también es cierto que muchas veces tenemos tanta información que es muy complicado hacer todas las cosas. Por eso os animo a que sigáis los vídeos, iremos explicando diferentes cosas sobre la materia y como siempre, para cualquier duda, consulta, sugerencia, me lo dejáis aquí abajo y lo vamos viendo. Así que dejamos el vídeo de aquí, en el próximo vídeo nos adelantaremos ya en los mesociclos y poquito a poco ya estamos terminando los conceptos más básicos de planificar la temporada. Así que, como siempre, dejamos el vídeo de aquí. Un saludo y hasta el próximo vídeo.